Hola, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice, determine el momento de la fuerza con respecto al punto O. Como pueden ver, la fuerza es de 600 libras. Aquí está. Y está aplicada en el extremo de esta viga. A ese extremo le vamos a llamar A. Porque no tiene ninguna letra, bueno, le vamos a poner esta para identificarlo. Y el punto O, donde queremos el momento, está aquí abajo. Es el punto O, que es donde es uno de los puntos de apoyo de la viga. En este caso podría ser el piso. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a proceder? Lo que aquí vamos a hacer, primero que nada, es plantear los ejes de referencia. En este caso voy a colocar el eje X. Ahí está. Este es para mí el eje X. Y el eje Y, ambos que surjan del punto O. Así aprovecho para que el punto O tenga coordenadas. Este punto O tenga coordenadas 0, 0, 0. Y las coordenadas de A, bueno, esas debemos determinarlas. Este punto A está aquí arriba y vean que la longitud de la viga es de 5 pies. Ahí está. Y tiene un peralte, o mejor dicho, una distancia que cubre todo su peralte hasta ese gancho de 0.5 pies. Bueno, entonces tenemos esas dos distancias. Con estas dos distancias nosotros vamos a calcular las coordenadas de A. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, por ejemplo, el punto A sabemos que está en en el vértice de un triángulo rectángulo. ¿Cuál es este triángulo rectángulo? Bueno, si nosotros trazamos aquí una línea que vaya junto con el lecho inferior de esta viga y de aquí otra línea que va justo a donde está el amarre, entonces aquí esos son dos catetos y esos dos catetos se unen con esta que sería la hipotenusa. Bueno, la distancia de O a A es esta, H, que la voy a considerar como la hipotenusa. Entonces sabemos que H, la calculamos por aquí arriba, H es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 0.5 al cuadrado. Y esto nos va a resultar 5.025 pies. Voy a poner FT, que es lo mismo, para hablar de los pies. Bueno, ahora, lo que necesitamos es trasladar esa longitud H a cada uno de los ejes X y Y para ver cuáles son sus proyecciones. Y esas proyecciones serán las coordenadas del punto A. Pero para ello debemos calcular el ángulo agudo que está aquí en este triángulo, este ángulo que estoy marcando. A ese ángulo le voy a llamar el ángulo alfa. Entonces, alfa es un ángulo que es igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es 0.5, entre el cateto adyacente, que es 5. Y por lo tanto, alfa nos queda 5.71 grados. Bueno, ¿eso qué significa? Que el ángulo total que hay desde el eje X hasta la hipotenusa, lo estoy marcando aquí, este ángulo total sería, sumando esos dos, de 35
.71 grados. Ahí está. Entonces, las coordenadas de A serían, bueno, esa distancia h que vale 5.025 por el coseno de 3571 grados, coma. Y en y sería 5.025 por el seno de 35.71 grados. Entonces, estas coordenadas ya simplificadas serían 4.08 pies en X, 2.93. Y esos son pies. Bueno, ya tenemos las coordenadas de A y de O. Entonces, con eso podemos encontrar, por ejemplo, un vector de posición. O simplemente ya esas coordenadas serían dos distancias que para fines prácticos le vamos a llamar así. 408 es la distancia horizontal de H de O hacia el punto A. Y 293 es la distancia vertical desde O hacia el punto A. Bueno, ahora vamos a calcular el vector fuerza. ¿Por qué quiero calcular un vector? Bueno, porque en el vector tengo ya el vector y las componentes escalares. Y eso me sirve para calcular el momento con cualquier procedimiento prácticamente. Entonces este vector fuerza sería F, que está aplicado en A, es igual. Bueno, la magnitud es 600 libras. Y vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que hay a la fuerza. Entonces, si el ángulo es de 160 grados, hablamos de un ángulo director. Y esto por I. Más, ahora para la coordenada, para la componente vertical sería 600 libras por el seno de 160 grados J. Y esta fuerza está, bueno, ya tenemos las unidades ahí, así que no le ponemos. Esta fuerza entonces nos va a quedar simplificada de la siguiente manera. En X sería menos 563.8156 y es positiva, entonces sería más 205.2121 J. Y ahora sí ponemos las unidades aquí afuera, que son libras. Bueno, como pueden ver ya tenemos el vector fuerza y tenemos las coordenadas. Podemos, por ejemplo, obtener un vector de posición, el vector OA. A ver, vamos a llamarle aquí vector de posición. Y sería de OA. No es más que las coordenadas de A menos las de O. Entonces tenemos 4.08 y más 2.93 J. Y estos son pies. Bueno, con estos datos ya podemos proceder a calcular el momento respecto al punto O. Entonces vamos a pensar que el momento en O lo queremos calcular simplemente como su magnitud. Entonces voy a utilizar aquí el teorema de Varignón, que significa que si descompongo la fuerza en sus componentes, entonces la suma de los momentos de las componentes es igual al momento de la fuerza resultante. Entonces las componentes, como ya tenemos ahí, tenemos 563.8156, que es la componente en X, que son libras, va a multiplicar
por la distancia vertical. En este caso, 2.93 pies. A eso le voy a sumar ahora el momento que genera la otra componente, la vertical, que vale 205.2121 libras por la distancia ahora la horizontal, que es de 4.08 pies. Ahora, ¿por qué estoy seguro que son positivos estos dos términos? Bueno, recordemos que si la componente en X va hacia la izquierda, entonces genera un momento alrededor de O, así en el sentido contrario a las manecillas. Eso es positivo. Y si la componente vertical, permítame, déjame hacer un poco de espacio aquí para que no nos estorbe. Este cálculo lo voy a hacer aquí a un lado. Si la componente vertical de la fuerza va hacia arriba, así como lo estoy colocando, entonces igual gira en sentido contrario a las manecillas con respecto al punto O, es decir, el giro también es positivo. Por eso los signos del momento, los dos términos son positivos. ¿Sí? No define el signo del momento el signo de la fuerza. Por ejemplo, saben que la fuerza aquí tiene un signo abajo, vean, un signo negativo. Bueno, ese signo no define el momento, sino el giro es el que define el signo del momento. Muy bien, entonces, el momento en O, haciendo las sumas de esos dos momentos, queda como sigue. El primer término es 1651.98 libras por pie. Más, ahora vamos con el segundo término. 837.27 libras por pie. Ahí está. Entonces, este momento final es la suma de estos dos, la cual es 2489.25 libras por pie. Y este es un momento positivo, quiere decir que gira en sentido contrario a las manecillas de un reloj. Y voy a poner este simbolito que me representa ese giro. Y aquí lo tenemos ya. Bueno, ahora, si solo queremos calcular la magnitud, bueno, ya la tenemos. Pero ¿qué tal si queremos conocer completamente el vector momento? ¿Sí? Entonces podemos aplicar el producto punto o producto cruz. Digamos, esta sería una segunda alternativa de solución con el producto punto. ¿En qué consiste? Bueno, permíteme hacer desviar aquí en la pantalla. Bueno, entonces, el momento en el punto O como vector se obtiene con el producto cruz. ¿Qué voy a multiplicar? Bueno, el vector de posición que va de O a A. Recuerden, el vector de posición va del punto donde queremos el momento a un punto de la fuerza, en este caso A. Y vamos a hacer el producto cruz por la fuerza misma, que es la fuerza que está en A. Aquí multiplicamos vectores nada más. Y esos vectores los colocamos en este arreglo matricial. Recuerden, hasta arriba vamos a poner los vectores unitarios I, J y K. Después vamos a poner o escribir el vector R. El vector R es justo el vector OA. Entonces aquí ponemos 4.08 que es en X y 2.93 que es en Y. Y en K pues es 0 porque no hay componente en Z. Ahora, la fuerza, aquí es 0. La fuerza es
FA, esa la tenemos y aquí la ponemos, es menos 563.8156 y en Y sería 205.2121 y en Z es 0. Bueno, ya tengo entonces el arreglo. Ahora vamos a hacer el producto cruz. Y sabemos que el producto cruz va a multiplicar primero el vector unitario y, el cual lo antecede el signo positivo, por este menor, que sería 293 por 0 menos 205.2121 por 0, es decir, por 0. Si quieren para recordarlo, lo voy a escribir todo. Sería 0 menos 0. ¿Se acuerdan del método de Geo? Bueno, son operaciones muy parecidas. Ahora sigue menos J, es el siguiente vector unitario. Recuerden que con J se antepone un signo menos. Y aquí va a multiplicar 408 por 0 y menos 563 también por 0. Es decir, 0 menos 0. Finalmente más K. Aquí en K sí vamos a obtener un resultado. Déjenme cambiar de color. Aquí vamos a obtener un resultado porque se multiplican 408 por 205.21. ¿Y esto qué nos resulta? 837.2653 menos, ahora voy a multiplicar estos otros dos, menos 563.8156 por 2.93. Sería menos, porque vean que es un negativo, 1651.98. Ahí está. Entonces, finalmente, el momento como vector en O sería la suma de esos dos términos. Y vemos que la componente con I no existe ni con J, solo con K. Y enseguida explicamos qué significa eso. Entonces, esa suma nos queda de 2.489.25 libras por pie. Entonces aquí ya tenemos el resultado obtenido con el producto cruz y vean que es el mismo. Bueno, no olvidemos que el momento aquí me hace falta, lo estaba olvidando, multiplicar por el vector unitario K. ¿Sí? Ahí está. Ese es el momento, es positivo. Ahora, ¿cuál es la magnitud de este momento? Bueno, la magnitud del momento, ¿saben cómo se calcula? Pues aquí tendrían que calcular 2489.25 al cuadrado y le extraen raíz y queda lo mismo. Que son libras por pie. Bueno, ahora sí ya tenemos el resultado que es idéntico al que obtuvimos antes con el método escalar. Bueno, ¿y qué significa que el momento solo exista en K? Bueno, permítame hacer un dibujo del sistema de ejes. Observen aquí en la parte inferior, he dibujado un sistema de ejes en 3 dimensiones. Lo hice así para que puedan ver el eje Z. De hecho, este es un ejemplo, un ejercicio que se puede considerar en 2 dimensiones, pero para entender el resultado debemos
visualizarlo en tres. Bueno, observen aquí la viga, aquí la pinté abajo, esta viga, y en el extremo A tiene la fuerza, esa fuerza de 600 libras. Esa fuerza está en el plano XY. Bueno, si una fuerza choca con un eje o se proyecta en un eje, entonces no hace momento en ese eje. Por lo tanto, vean, la fuerza se proyecta aquí, en ese punto, en el eje Y. Por lo tanto, no hay momento en Y. Pero además, si la fuerza es coplanar, si una fuerza es coplanar con otros ejes, entonces tampoco genera momento. Es decir, por esa razón tampoco hace momento en Y ni en X. Así que la única posibilidad de esta fuerza de generar momento es con respecto al eje Z. Y por eso cuando gira, si ustedes simulan el giro aquí alrededor de Z, se vería de esa forma, así como lo estoy pintando. Este sería el momento en O que acabamos de calcular. Es un momento que gira alrededor del eje Z, por eso solo tiene componente en K. ¿Sí? Y es perpendicular, así como se ve, es perpendicular al plano donde está la fuerza. En este caso la fuerza está en el plano XY. Y bueno, por eso solamente hay componente en Z. Muy bien, con eso terminamos el ejercicio. Aquí ustedes pueden concluir que pueden resolverlo por uno u otro método. Lo importante es atender la pregunta que les hacen o lo que les solicitan. Bueno, los saludo.